Hace 5 años, cuando tenía entre 19 y 21 años, trabajaba como bailarina y vivía en barrios bastante peligrosos. Por ser joven e ingenua, terminé en unas cuantas situaciones riesgosas. Alquilaba un lugar en una de las peores zonas de mi pequeña ciudad. Mi novio de entonces vivía cerca, al final de una larga calle de un solo sentido que llevaba a una gran intersección. Era alrededor de las 10 de la noche de Navidad, y él acababa de regresar de pasar un rato en casa de su familia. Mencionó que tenía algunas cosas que hacer en casa, así que me quedé esperándolo. En ese momento no tenía coche, y como no se había molestado en recogerme de camino, me fui frustrando cada vez más. Finalmente, decidí caminar hasta su apartamento. No fue una decisión inteligente, sobre todo porque la calle por la que tenía que caminar era larga, de un solo sentido y en un barrio muy malo. La zona era conocida por ser peligrosa, especialmente de noche, pero no estaba pensando con claridad. Solo quería llegar a su casa y no quería esperar más. La calle tenía algunas casas, pero la mayor parte estaba ocupada por una gran escuela primaria y un enorme campo de recreo al lado. Toda la zona estaba muy oscura por la noche, y para llegar a su casa, tenía que caminar en contra del tráfico, así que cualquier coche que bajara por la calle me daría de frente. Llegué más o menos a la mitad de la calle. A mi derecha estaban la escuela y el campo, y a mi izquierda la carretera. Y fue entonces cuando vi un coche que venía hacia mí. No le di mucha importancia al coche, pero entonces empezó a reducir la velocidad. Cuando se detuvo a mi lado, las 4 ventanillas bajaron. Dentro, había 4 jóvenes corpulentos, 2 delante y 2 detrás. Empezaron a gritarme y a decirme otras cosas inapropiadas de forma muy agresiva. Intenté ignorarlos y seguí caminando, pero aceleré el paso, esperando llegar lo más rápido posible a la concurrida y bien iluminada intersección cerca de la casa de mi novio. En ese momento, me gritaban que volviera, pero no había espacio para que dieran la vuelta con el coche. La única forma de que pudieran regresar era cruzando la calle mucho más adelante. Ya estaba nerviosa, pero entonces las cosas empeoraron. De repente, estacionaron el coche, y los 4 empezaron a bajar. En cuanto los vi salir del coche, empecé a correr tan rápido como pude hacia la intersección. Sinceramente, creo que nunca he corrido tan rápido en mi vida. Afortunadamente, como era una calle de un solo sentido, ya les llevaba bastante ventaja cuando salieron del coche. No tuvieron tiempo de dar la vuelta antes de que llegara a casa de mi novio. Ni siquiera estoy segura de si lo intentaron, pero el solo hecho de saber que estacionaron el coche en medio de la calle, salieron con el frío que hacía, y empezaron a gritar y a perseguirme fue aterrador. Cuando se lo conté a mi novio, se molestó mucho porque no lo esperé. Dijo que podría haber terminado muy mal, y sinceramente creo que tiene razón. No hace falta decir que esta no fue la primera vez que me pasó algo así, pero definitivamente fue la última vez que caminé sola por ese barrio de noche. Esto ocurrió la Nochebuena después de mi turno. Trabajo el segundo turno de la tarde, usualmente de 5 de la tarde a 1 de la madrugada, aunque a veces nos quedamos más tarde si es necesario. Y esa noche no terminamos hasta cerca de las 2 de la madrugada. La bodega está en una zona decente de la ciudad, pero a unas pocas cuadras, empieza a sentirse inseguro por la noche. Cuando terminó el turno, mi amigo y yo fuimos los primeros en salir al estacionamiento. Nos quedamos ahí, tratando de calentar nuestros autos que estaban cubiertos de nieve. Estuvimos hablando unos 5 a 10 minutos, y durante ese tiempo noté un auto pequeño que pasaba lentamente. No pensé mucho en ello, porque la carretera estaba un poco helada, y supuse que simplemente estaban teniendo cuidado. Pero luego vi el auto regresando por la calle hacia nosotros. Y esta vez, se metió en el estacionamiento frente a nosotros y se estacionó. Eso se sintió extraño, porque era el estacionamiento de un taller de soldadura, y normalmente no hay nadie allí después de las 10 de la noche, excepto a veces la policía poniendo trampas de velocidad. Así que le señalé el auto a mi amigo, y él dijo que también lo había notado, y que le parecía un poco raro. Unos momentos después, un tipo salió del auto y comenzó a cruzar la calle hacia nosotros.
Pero el auto del que salió no se quedó. Se fue tan pronto como él bajó. El tipo caminó directamente hacia nosotros y le preguntó a mi amigo si tenía un encendedor. Su tono no era amenazante, pero la forma en que apareció de la nada me puso nervioso. Mientras mi amigo le respondía, decidí caminar hacia mi auto y empezar a raspar la nieve de las ventanas. Pensé que si me mantenía ocupado, tal vez él no se molestaría en intentar hablar conmigo. Pero tan pronto como salí de mi auto con mi billetera en la mano para usar una de mis tarjetas para raspar las ventanas, el tipo me llamó. No quería ser grosero, aunque algo en la situación se sentía mal. Me dije a mí mismo, está bien, hay cámaras vigilando, y los otros trabajadores saldrán en unos 10 minutos. Pensé que estaría bien. Mido 1.83 metros y peso unos 82 kilos, pero este tipo era mucho más grande que yo. Parecía medir alrededor de 1.88 o 1.93 metros, y al menos 113 kilos. Empezó a conversar conmigo, preguntando cosas como qué tipo de trabajo hacíamos allí, y diciendo que era una lata trabajar en Nochebuena, cosas así al azar. Pero tuve la sensación de que estaba tratando de evaluarme. Normalmente me pongo muy nervioso cerca de la gente y apenas puedo hacer contacto visual, incluso con gente que conozco. Pero recordé algo que mi abuelo siempre me decía, si estás en una situación sospechosa, párate derecho, saca un poco el pecho y haz contacto visual directo todo el tiempo, como si no tuvieras miedo, para que piensen que eres más problemático de lo que vales. Noté que miraba mi billetera varias veces, lo que me puso aún más incómodo. Para estar seguro, di un pequeño paso atrás para estar a la vista de las cámaras. Entonces dijo, oye, ¿crees que podrías llevarme a mi casa? Está justo al final de la calle. Me quedé sin gasolina en la tienda y necesito volver a casa para buscar algo de dinero. Luego mencionó el supermercado donde supuestamente se le acabó la gasolina, que está a 1,5 kilómetros al este. Pero lo extraño fue que él había venido del oeste cuando caminó hacia nosotros. No podía entender cómo eso tenía sentido. Mi instinto me decía que había más en esta historia de lo que él estaba contando, y empecé a sentirme aún más nervioso. ¿Y si necesitaba que lo llevaran a su casa en el oeste, por qué no simplemente le pidió un aventón a la persona que lo dejó, que vino de esa dirección en primer lugar? Eso no tenía ningún sentido. Entonces recordé haber leído en línea que durante las fiestas, algunas personas intentan engañar a otras para que les den un aventón. Una vez que suben al auto, obligan al conductor a llevarlos a su casa y lo roban. Así que en este punto, terminé de seguirle el juego y pensé para mí mismo, este tipo definitivamente está tratando de robarme. Lentamente comencé a caminar hacia atrás hacia mi auto, manteniéndolo a la vista todo el tiempo. Tratando de mantener la calma, le dije, estoy bien, hombre, y necesitas salir de la propiedad de nuestra empresa. Pareció molesto y dijo, vamos, hombre, es Nochebuena. Y pude ver la ira en su rostro. Pero me mantuve firme y dije, amigo, sal de la propiedad. Luego llegué a mi auto y abrí la puerta, sin apartar la vista de él. Mientras me inclinaba y comenzaba a buscar debajo del asiento el cuchillo que guardo por seguridad, él notó lo que estaba haciendo, y eso pareció hacerle pensar 2 veces sobre lo que sea que estuviera planeando. Dudó por un momento, luego se dio la vuelta sin decir una palabra. Lo vi caminar por la calle y desaparecer en un callejón oscuro, mezclándose con las sombras a una cuadra de distancia. Caminé hacia el auto de mi amigo para contarle lo que acababa de pasar. Dijo que el tipo había estado tratando de que le diera dinero para un encendedor e incluso le pidió que lo llevara a un cajero automático. 2 días después, vi una foto del mismo tipo en la página del departamento de policía local. Estaban pidiendo información sobre él, porque era buscado por una serie de robos que ocurrieron durante la semana de Navidad. Era la noche de Navidad de 2012, y en ese entonces yo tenía unos 16 o 17 años. Mi mamá y yo volvíamos a casa después de un largo y divertido día con nuestra familia en las afueras de Londres. Mientras manejábamos, el zumbido del motor del coche era el fondo de nuestra conversación. Al principio,
Hablamos de cuánto habíamos disfrutado la Navidad y de las anécdotas graciosas que habíamos compartido con la familia. Pero luego, la conversación cambió a Papá Noel. Y de ahí, empezamos a hablar de otros personajes navideños, como el Conejo de Pascua y el Ratoncito Pérez, y bromeamos sobre lo mágicas que nos parecían estas historias cuando era más pequeño. Mientras hablábamos, recordé algo de mi infancia. Mi mamá solía guardar mis dientes de leche en un pequeño frasco, con una hadita azul sentada encima. Era un frasco delicado, y podía visualizarlo con tanta claridad, el hadita azul brillante con alas diminutas posada en la tapa. Le dije a mi mamá cuánto me encantaba ese frasco. Siempre me pareció especial, como si guardara un poco de la magia de mi infancia. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que no lo había visto en años. Recordé la última vez que vi el frasco, tenía cinta adhesiva negra alrededor. Probablemente para evitar que se abriera por accidente. Si tuviera que adivinar, diría que fue hace años, tal vez alrededor de 2007, unos 5 años antes, cuando estábamos empacando para mudarnos de casa. Hablamos un rato sobre los dientes de leche en el frasco. Mi mamá dijo que ella tampoco lo había visto en mucho tiempo y que esperaba que no se hubiera perdido durante la mudanza. Ambas nos sentimos un poco tristes pensando que podría haberse perdido, pero no estábamos seguras. Pensé que era un poco asqueroso que mi mamá hubiera guardado todos mis dientes, y que estuvieran ahí en algún lugar de la casa. Nos reímos de eso y seguimos hablando un rato, antes de pasar a otro tema. Poco después, llegamos a casa. Entramos por la puerta principal y saludamos a nuestra perra, como siempre. Mi mamá se dirigió a la cocina y yo la seguí justo detrás. Y allí, en el suelo de la cocina, estaba el pequeño frasco. Estaba roto en 2 pedazos, y todos los diminutos dientes de leche estaban esparcidos por el suelo. Al principio, pensé que mi mamá estaba tratando de asustarme, aunque nunca me había hecho una broma en toda su vida. Pero cuando la miré a la cara, me di cuenta de que ella no era la responsable, y estaba tan sorprendida como yo. Ahí fue cuando supe que esto no era obra suya. Sin perder un segundo, agarró su teléfono y empezó a llamar a todos los que se le ocurrieron. Amigos, familiares, cualquiera, para contarles lo que había pasado. Mientras tanto, yo me quedé ahí parado, mirando el desastre en el suelo. ¿Cómo había llegado el frasco hasta aquí, justo después de que hubiéramos estado hablando de él? Mi perra Pique ya era bastante vieja en ese entonces, probablemente tenía alrededor de 11 años, y era muy tranquila y se portaba bien. Cuando no estábamos en casa, se la pasaba durmiendo la siesta o esperando tranquilamente a que volviéramos. Nunca revisaba nuestras pertenencias ni causaba ningún tipo de desorden. De hecho, ni siquiera podía acceder a la mayoría de nuestras cosas, ya que todo estaba guardado en cajones o armarios que no podía alcanzar, aunque lo intentara. Miré alrededor de la cocina, tratando de encontrarle sentido a todo. ¿Cómo podía el frasco, que no había visto en años, aparecer de repente aquí, roto y esparcido por el suelo? ¿Y por qué ahora? Justo después de que hubiéramos estado hablando de él. Me pareció tan extraño y completamente inexplicable. Todavía no puedo entender cómo sucedió o qué lo causó. Es uno de esos momentos que se quedan contigo, sin importar cuánto tiempo pase.